Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para la semana número 1. Les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y en esta asignatura denominada Derecho Laboral vamos a ver un tema que atañe a todos los trabajadores en el país, a todos los trabajadores colombianos y se conoce como estabilidad laboral reforzada. Vamos a hablar entonces de los postulados del principio de estabilidad laboral reforzada en Colombia. Y es que la estabilidad laboral reforzada es una institución ampliamente definida y establecida por la Corte Constitucional, la cual ampara sujetos de especial protección, que debido a su particular situación presentan mayor grado de vulnerabilidad frente a sus compañeros y superiores. Y aunque no existe un derecho fundamental a la conservación del empleo dentro del ordenamiento jurídico colombiano, es menester resaltar que el derecho al trabajo es un derecho que ha sido incorporado en la Constitución colombiana, razón por la cual este derecho ha sido objeto de estudio y ampliación a través de la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, mediante el desarrollo del concepto de estabilidad laboral reforzada, a través del cual se ha pretendido otorgar especial protección a trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, así se dice. Claro, esta debilidad manifiesta debe ser claramente definida y a estas personas se les otorga un fuero de protección especial. Entre los grupos poblacionales identificados como de especial protección constitucional, tenemos, por ejemplo, aquellas trabajadoras que poseen fuero por causa de la maternidad y la lactancia, quienes por situaciones de salud o discapacidad entonces merecen que se les ampare por un fuero especial por enfermedad, ese sería otro grupo, y un tercer grupo encontramos entonces aquellos trabajadores que por su rol como sindicalistas merecen protección en cuanto a su estabilidad laboral, como quiera que en virtud del derecho de asociación demandan un fuero especial que garantice la continuidad de las relaciones laborales que ostentan. En consecuencia, garantizar un fuero de estabilidad laboral reforzada a grupos de trabajadores como los mencionados no solo salvaguarda los derechos de estos trabajadores en particular, sino que también genera la protección de la sociedad en general. Como quiera que alrededor de tales trabajadores existe un tejido social que de manera indirecta se ve protegido también. La estabilidad laboral tradicionalmente se ha defendido como un objetivo deseable por cuanto fomenta la seguridad económica de las personas y les permite reducir la incertidumbre para trazar sus planes de vida. Sin embargo, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, según un estudio de ellos, los países con regulaciones estrictas para proteger la estabilidad en el empleo no necesariamente son aquellos donde se presenta el mayor nivel de seguridad económica. Lo anterior nos lleva a pensar que resulta contrastante la realidad en la cual se enmarca el derecho laboral en países como Colombia, en donde en el marco del Estado Social de Derecho, elevando a la categoría de constitucional, un derecho tan fundamental como el del trabajo, supondríamos que resulta equiparable el derecho al trabajo incluso tanto como el derecho a la vida. Como quiera que los dos resultan intrínsecos a la persona. Sin embargo, pareciese que en el mundo actual se pondera de la misma manera el derecho que tienen las personas a tener seguridad económica derivada de una actividad laboral al desarrollo económico e impulso financiero encaminado a la necesidad de incrementar la productividad. Lo anterior tiene asidero en lo plasmado en uno de los argumentos existentes en contra de la estabilidad laboral en relación con la productividad, y es que dicen que esta frena la reasignación de trabajadores de actividades menos productivas a actividades más productivas.
Por lo tanto, cuando uno revisa el panorama actual de la estabilidad laboral en Colombia, encuentra que la Carta Política, nuestra Constitución, consagra la estabilidad como uno de aquellos principios mínimos que deben integrar los derechos irrenunciables de los trabajadores, lo cual supone que por encima de dicha máxima normativa, considerando su jerarquía, se encuentra el trabajo como un valor que a todas luces resulta ser fundamento del Estado. Sin embargo, en la práctica parece únicamente tener vistos de idealismos, como quiera que resulta contradictorio que aún dentro del mismo Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social, que señala las bases normativas que enmarcan el derecho laboral, se contemple en el mismo Código Sustantivo, se contemple incluso la posibilidad que tiene el empleador para terminar de manera unilateral una relación laboral, hecho que ha generado que con el devenir de los conflictos jurídicos se haya requerido implementar conceptos adicionales a través de jurisprudencia o incluso a través de nuevas normas, tales como la estabilidad laboral reforzada, de las que gozan ciertas personas que cumplen los requisitos que los enmarcan dentro de una categoría de protección especial que ha entendido la Corte Constitucional como una situación de debilidad manifiesta, lo que representa en un incremento a su protección constitucional, y esto asociado al universo laboral les resulta como un valor agregado, como quiera que confiere para ellos una estabilidad laboral reforzada. En tal sentido, entonces, lo que se pretende es analizar los postulados en materia de estabilidad laboral, tomando como referencia los principios orientadores señalados en la Constitución Política de Colombia, y como este ha sido materializado en normas sustantivas de carácter laboral, entonces luego analizaremos los diversos pronunciamientos, especialmente los de la Corte Constitucional en esta materia, con miras a entender cuál es la aplicación real y actual en Colombia. Hablemos entonces de los postulados del principio de estabilidad y continuidad de las relaciones laborales en Colombia. Lo primero que es necesario que advirtamos es que en nuestra aproximación jurídica que vamos a hacer a este tema, lo primero que debemos decir es que se debe analizar los criterios orientadores emanados de la Corte Constitucional, en el cual se incorpora una especial protección a ciertos trabajadores que por sus características de vulnerabilidad son sujetos de especial protección constitucional, razón por la cual se ha denominado este criterio como la estabilidad laboral reforzada, a través de la cual, a través de esta estabilidad, la Corte se ha encargado de definir y establecer en qué circunstancias el empleo merece ser protegido bajo consideraciones diferentes a las generales, analizando que dicho criterio surge como mecanismo para amparar situaciones en donde sujetos se ven expuestos con un mayor grado de probabilidad a ser marginados debido a sus condiciones particulares, y crea fueros que pretenden proteger bienes jurídicos o derechos de trascendente importancia, no solo para el titular del derecho, sino también para la comunidad. Frente a los bienes jurídicos que buscan proteger la estabilidad laboral reforzada, tenemos que, de conformidad con lo expuesto en una sentencia constitucional del año 2004, se afirma que no existe un derecho fundamental a la conservación del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo. Sin embargo, en virtud de las particulares garantías que señala la Constitución, algunas personas merecen especial protección a su estabilidad laboral. Estas particularidades especiales que tienen ciertas personas las podemos definir de la siguiente manera. En primer lugar, el fuero de maternidad. A través de este fuero, entonces se da la protección a la mujer en estado de embarazo y lactancia, y se busca proteger el derecho fundamental a la familia como valor fundante del Estado.
En segundo lugar, encontramos el fuero de enfermedad. A través del fuero de enfermedad, se busca brindar protección al trabajador en condición de discapacidad. Luego encontramos el denominado fuero sindical, y a través de se busca dar protección al trabajador que está sindicalizado, y se le protege el derecho de asociación sindical y negociación colectiva. Así pues, al conceder los citados fueros, el ordenamiento jurídico busca honrar los compromisos como Estado social de derecho para equiparar a quienes fácticamente se encuentran en condiciones de inferioridad. El primer grupo poblacional, y del que vamos a hablar especialmente hoy, que goza de estabilidad laboral reforzada, es justamente el de las mujeres en embarazo y lactancia. Como quiera que tal vez es uno de los que más desarrollo jurisprudencial y análisis ha recibido por parte de la Corte. La legislación en materia laboral ha tenido amplios avances en relación con la protección especial de la maternidad y de manera expresa contiene la prohibición de despedir a una mujer que se encuentra en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Dicha prohibición se encuentra en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue modificado por el artículo 2 de la Ley 1468 del 30 de junio del 2011. Allí en el artículo 239 leemos lo siguiente: prohibición de despido. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Ese es el numeral 1 del artículo 239. Ahora, en el numeral 2 del mismo artículo dice: se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente. Ahora, el numeral 3 del artículo 239 sigue diciendo: las trabajadoras de que trata el numeral 1 de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tienen derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 6 días. Fuera de las indemnizaciones, denme un segundo por favor que se me desconfiguró acá la presentación. Decíamos entonces que el numeral 3 del artículo 239 dice que las trabajadoras de que trata el numeral 1 de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tienen el derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo. Ahora, el numeral 4 sigue diciendo: en el caso de la mujer trabajadora, además, tendrá derecho al pago de las 17 semanas de descanso remunerado a que hace referencia la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por maternidad. Ahora, en caso de parto múltiple, tendrá el derecho al pago de 2 semanas adicionales, y en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término. No obstante, este tema ha tenido un desarrollo mucho más prolífero por la Corte Constitucional, la cual en múltiples jurisprudencias ha sentado diferentes posturas. No obstante, la más reciente, que ha recogido las posiciones de la Corte y las ha decantado en una sola tesis de unificación, la encontramos en la sentencia 070 del año 2013. En dicha sentencia se analizan todos los aspectos que merecen ser tenidos en cuenta cuando de embarazo y lactancia estamos hablando. En consecuencia, esta sentencia, la 070 del 2013, analiza o aduce que se protege al citado fuero de acuerdo a las consideraciones que vamos a mostrar a continuación.
Empecemos hablando entonces de una primera consideración, es la que podemos llamar según el conocimiento del empleador. Entonces, resulta que el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es requisito para establecer si existe o no protección, sino para determinar el grado de la protección. El conocimiento del embarazo por parte del empleador da lugar a una protección integral y completa, pues se asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un factor de discriminación en razón del sexo. La falta de conocimiento dará lugar a una protección más débil, basada en el principio de solidaridad y en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos del recién nacido. Entonces se tiene una regla, y es la siguiente: el conocimiento del empleador del embarazo de la trabajadora no exige mayores formalidades, esa es la regla. La notificación directa es solo una de las formas por las cuales el empleador puede llegar al conocimiento de la situación del embarazo de sus trabajadoras, pero no es la única. Es tarea de las o de los jueces de tutela analizar con detenimiento las circunstancias propias del caso objeto de estudio para concluir si es posible o no inferir que, aunque la notificación no se haya hecho en debida forma, existen indicios que conduzcan a afirmar que el empleador sí conoció previamente el embarazo de la trabajadora. Cuando el embarazo se encuentra en un estado que permita ser inferido, esta es otra de las formas en que el empleador se entera. En esta situación, la jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando una mujer se encuentra en su quinto mes de embarazo, entonces sus cambios físicos le permiten al empleador inferir su estado. Precisamente una sentencia del año 2007, la sentencia 354 de la Corte, en esta sentencia la Corte estableció que pese a la duda sobre la notificación del estado de embarazo por parte de la trabajadora, se consideraba que los superiores jerárquicos debían saber del embarazo del accionante, es decir, de la trabajadora, como quiera que esta persona, para la fecha de terminación del contrato de trabajo, en esa sentencia decían, cuando analizaban un caso específico, decían que esta mujer tenía aproximadamente 28 semanas de gestación, circunstancia que difícilmente puede pasar inadvertida por los compañeros de trabajo y por sus superiores jerárquicos. En ese sentido, la Corte ha entendido que 5 meses de embarazo es un momento óptimo para que se consolide el hecho notorio de la condición de gravidez. Podemos decir entonces que se trata de una presunción en el sentido de que por lo menos al quinto mes de la gestación el empleador está en condiciones de conocer el embarazo, presunción que se configura en favor de las trabajadoras, claro está. Otra forma de inferir que la trabajadora está en embarazo es cuando éstas solicitan permisos o incapacidades laborales, obviamente ocasionadas en su estado de embarazo. Y en cuanto a esto, la Corte Constitucional ha entendido que cuando la trabajadora, si bien no ha notificado expresamente su embarazo, pero ha solicitado permisos o incapacidades por esa razón, es lógico concluir que el empleador sí sabía del estado de embarazo. Cuando el embarazo es de conocimiento público por parte de los compañeros de trabajo, sería otra de las maneras que tiene el empleador para inferirlo, de que ella está en embarazo. Entonces, así las cosas, es posible asumir que el embarazo es un hecho notorio en sí mismo o que por conducto de un tercero el empleador pudo llegar a enterarse. Finalmente, la Corte ha establecido que se puede concluir que el empleador tenía conocimiento del embarazo cuando las circunstancias que rodearon el despido y las conductas asumidas por el empleador permiten deducirlo.
Hablemos ahora del alcance de la protección en función de la alternativa laboral. Y es que la garantía de estabilidad laboral o conservación de la alternativa laboral como manifestación práctica de la aplicación de la protección de la maternidad es esto a lo que nos estamos refiriendo. Por lo que resulta ineludible concluir que la modalidad de contratación no hace o no permite negación de la protección, sino que entonces remite al estudio de la pertinencia o alcance de una u otra medida de protección. Entonces, ¿cuál es esa medida de protección? Pues precisamente el fuero de maternidad, que consiste en garantizar a la mujer trabajadora su derecho efectivo a trabajar independientemente de la alternativa laboral en la que se encuentre. Hablemos ahora entonces del alcance de la protección según la modalidad del trabajo, lo que estamos viendo en pantalla ahorita. Esta es la posibilidad de adoptar medidas de protección en toda alternativa de trabajo de las mujeres embarazadas. Las empresas de cooperativas de trabajo asociado o servicios temporales implican en principio la existencia de una relación laboral sin causales específicas de terminación entre la empleada embarazada y estas empresas. Hay otros ejemplos donde hay algunos contratos con fecha o condición específica de terminación, por ejemplo los laborales a término fijo, los de obra, los de prestación de servicios, son casos similares donde existe la necesidad del servicio o de la obra pendiente de realizar o del objeto del contrato y este es prestado por una persona que puede ser una mujer que está en embarazo. Entonces se puede afirmar que esa condición de terminación desaparece en momentos en que la empleada o el contratista, pues la mujer como contratista, ha quedado en embarazo y es posible presumir que la falta de renovación del contrato, si se le diera, entonces se dio por razón del embarazo. Es decir, aun si se tratara de una mujer con un contrato por prestación de servicios, es decir, independiente, también a esta mujer la cubre el fuero de maternidad. Hablemos de las medidas de protección. En primer lugar tenemos el reconocimiento de prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad. Y en segundo lugar tenemos el reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato a menos que se demuestre el reintegro o se demuestre que el reintegro o la renovación del contrato no fueron posibles, que no se pudo evitar esa renovación. Hablemos ahora del alcance de la protección según el conocimiento del empleador. Y este es un principio constitucional que se conoce como el principio constitucional de solidaridad. Y es que de igual manera el alcance de la protección se determinará según la modalidad del contrato y según si el empleador o contratista conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación. Vamos a analizar entonces una serie de ejemplos o de casos donde se presentan situaciones similares. Por ejemplo, cuando hay un contrato a término indefinido, cuando el empleador conoce en desarrollo de este tipo de contrato el estado de gestación de la empleada y la despide sin la previa calificación de la justa causa por parte del inspector de trabajo, ¿qué pasa? Bueno, en este caso se debe aplicar la protección derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir.
Aquí entonces estamos frente a la protección que está establecida legalmente en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo y obedece al supuesto de la protección contra la discriminación. Ahora, cuando el empleador no adujo justa causa y no conoce el estado de gestación de la empleada, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en esta situación, la protección consistiría mínimo en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y el reintegro solo sería procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral no desaparecen, lo cual se puede hacer en una sede bajo una tutela. Bajo esta hipótesis, entonces, se ordenaría el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, los cuales serán compensados con las indemnizaciones recibidas por concepto de despido sin justa causa. Otro ejemplo es cuando se presenta un contrato a término fijo. ¿Cómo se maneja allí? Vamos a suponer que hay un contrato de término fijo y el empleador conoce, en desarrollo de este tipo de contrato, el estado de gestación de la empleada. Si fuera ese el caso, entonces tenemos dos situaciones. La primera situación sería si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la previa calificación de una justa causa por el inspector de trabajo, entonces en ese caso se debe aplicar la protección derivada del fuero, consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir, es decir, se le da el mismo trato que si se tratara de un contrato a término indefinido. Aquí también estamos frente a la protección establecida en el artículo 239. El otro ejemplo sea cuando, estando en un contrato a término fijo, el empleador sí conoce el estado de gestación de la empleada. Si ese fuera el caso, el empleador debe acudir antes del vencimiento del plazo pactado ante el inspector de trabajo para que éste determine si subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Es decir, si bajo un contrato a término fijo el empleador desvincula antes del vencimiento del contrato, sin la previa calificación de justa causa por el inspector de trabajo, ahí lo que pasaría es que se tendría que aplicar la protección derivada del fuero, consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir.